Emisora Casa del Alma. Otros cuentos para Caperucita. Un viaje hacia el alma femenina, más allá de los cuentos y desencuentros de la vida en pareja. Conduce Liliana Arbeláez Naranjo. Buen día a todas las personas que en este momento se conectan con nosotras a través de la emisora Casa del Alma. Hoy en la primera emisión de nuestro programa Otros Cuentos para Caperucita nos disponemos a reencontrarnos con la gran alma femenina, con la mujer salvaje que, como nos dice Clarisa Pincola, está en peligro de extinción. En este espacio queremos invitarles a viajar por las narrativas de los cuentos, desencuentros y también los reencuentros que a las mujeres y a los hombres nos va dejando la experiencia de la vida en pareja. Para ello abrimos hoy nuestro corazón y conectamos con el alma femenina a través de nuestra invitada Cristina Hincapié, amiga de mi alma, cómplice de muchos aprendizajes en este viaje de ser mujer, psicóloga, psicoterapeuta, docente universitaria, actriz de teatro y presentadora de televisión. Un gran recorrido, Cris. Gracias, Lili. Buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a ti por esta invitación. También dispongo mi corazón para que nos contemos estas otras historias que son tan necesarias. Ok, bueno, y quien les habla, Liliana Arbeláez, mujer y aprendiz de la vida a través de los maestros y maestras que me llegan todos los días. De profesión psicóloga, psicoterapeuta, docente universitaria y también consteladora familiar. Siendo este nuestro primer programa, entonces es importante hablar un poco de su nombre, de cómo surge esta idea de tener un programa de estos al aire, Cristina. Yo creo que todo lo que tiene fuerza en la vida inicia en un movimiento personal. Es un deseo profundo que emerge desde la propia experiencia. Este programa entonces es un movimiento de mi alma, desde mi historia personal. Para mí esto de ser mujer en nuestra cultura y de construir una vida de pareja, vivir el amor con el otro, no ha sido fácil, es todo un reto. Pues esos personajes que heredaron mis abuelas, que heredó mi madre para relacionarme con los hombres, están atravesados precisamente por esa cosmovisión de una cultura patriarcal. Y son muchos los cuentos que nos han echado, ¿cierto? Pero en particular este cuento de la Caperucita, que es un cuento tan conocido por todas nosotras y en tantas culturas. En resumen, lo que a mí me dejó el cuento de la Caperucita es que los hombres son malos, feroces, y las mujeres entonces somos niñas buenas, ingenuas, que terminamos en las fauces del lobo. ¿Cómo has vivido tú este encuentro con este cuento en particular? Ay, Lili, yo creo que tan cotidiano y tan natural que se le volvió a uno de alguna forma eso que tú dices, que las mujeres somos las buenas, ellos son los malos y que a nosotras además nos gustan esos lobos malos. Qué difícil. Yo creo que en mi experiencia personal he tenido igual siempre esa misma imagen, porque como tú dices fue la imagen que le dieron a mi mamá, la imagen que le dieron a mi abuela, la imagen que mi bisabuela le dio a mi abuela, y de ahí para atrás esa historia se ha repetido en mí, en mi hermana, en muchas de mis amigas, en muchas de las mujeres que uno termina teniendo a su alrededor. Se da cuenta que esa historia se repite y que nosotras sufrimos ese ser tan buena, sufrimos como ese llamado inconsciente que nos produce, digamos, esa maldad en el otro, y que sentimos que se vuelve como una suerte de círculo vicioso del que cuesta muchísimo salir y duele mucho salir. Yo creo que, bueno, y seguro iremos hablando también de todos esos aspectos terapéuticos y sanadores que por fortuna la vida te va dando también para ir tramitando eso y darte cuenta que tú puedes cambiar esa historia de Caperucita, que puedes contarla de otra manera.
Claro que sí, Cris. Yo en mi vida personal pues he tenido que realizar también un trabajo terapéutico, personal, muy profundo para sanar esas heridas que me ha dejado la relación con el otro, pero sobre todo esa relación con las mujeres de mi historia, porque estos cuentos son la tradición oral y escrita que va de generación en generación y que nos van dejando como una pauta, una guía de cómo hay que resolver el conflicto con el otro, cómo hay que resolver el encuentro con el otro, ¿cierto? A mí me tomó mucho tiempo comprender que en el encuentro con el otro no solamente estaba el papel del lobo feroz, que también había una responsabilidad de este lado cuando yo había asumido el guión de la Caperucita inocente. Pero tú dices algo muy bello y dices, es que está ese llamado por conocer eso malo, eso que nos han dicho que es malo, que en el relato para nosotras es desconocido, porque las malas no somos nosotras, los malos son ellos. ¿Qué es lo que en la vida cotidiana a nosotras nos comienza a despertar en ese momento donde el otro aparece en el registro erótico, amoroso, en el deseo de tener una relación de pareja? ¿Qué es eso malo entonces del otro? Sí, yo creo, Lili, que hay, como tú dices, un llamado a reconocer, por ejemplo, que eso no está en el otro, que primero está en ti, que probablemente el otro también tenga algo de malo, claro, porque todos los seres humanos tenemos un poco de todo y todos somos un poco Caperucita y somos también ese lobo, ¿cierto? Y somos también el cazador y somos también la abuela y somos también ese bosque en el que sucede toda esa historia. Entonces yo creo que ahí lo primero que hay es eso. Yo he sentido que ha habido un llamado muy necesario, no solamente a reconocerme a mí, Lili. Sabes que para mí, por ejemplo, ha sido un ejercicio doloroso, difícil, pero muy sanador y necesario reconocer, por ejemplo, ese lado oscuro, digamos, también en mi mamá, que uno suele idealizar también a su mamá y mamá es ese referente también que tenemos de mujer, ser capaz de reconocer esos dos lados en ella, en mi abuela, en todas nosotras y hacerlo en mí. Bueno, cuesta, pero yo creo que es un poco eso, ese masculino que también está hablando de algo que nos pasa a nosotras en nuestro corazón, nos está exigiendo que lo escuchemos como Caperucita, que reflexionemos un poco sobre esa propuesta que él nos hace y que de alguna forma integremos también eso malo en nosotras. Bueno, tú nos invitas a ver el cuento de Caperucita no solamente en esa relación del afuera, del mundo afuera con el otro, sino también en ese mundo interior, ese lobo cómo habita en nosotras, ese lobo cómo también nos devora desde el interior, cómo generación tras generación nos ha llevado esa imagen interna del lobo que desde la psicología junguiana entenderíamos como ese ánimo, ¿cierto? Que está allí y que tiene tantas imágenes, una de ellas es ese lobo, pero cómo desde el interior vivenciamos ese lobo, cómo nos devora, cómo nos lleva a perdernos en el bosque, a ir hacia sus fauces. ¿Sabes yo en qué pienso, Lili? Tú mencionaste ahorita a Clarisa Pinkola, una analista que tiene un trabajo precioso que es recomendadísimo para que lo busquen a partir de unos cuentos para trabajar precisamente ese cuento interior que es la vida de uno. Y yo siempre he pensado, ella habla de otro personaje en otro de los cuentos que se llama Barba Azul y ella lo nombra como el devorador interno de la psique, algo así. Tiene una expresión para referirse a ese masculino negativo en nosotras. Y yo creo que, como lo mencionábamos ahora con los cuentos, Lili, eso se vuelve como tan natural que uno no logra ni siquiera identificarlo al inicio. Pero todas tenemos una vocecita interna que nos está diciendo, tú no vales, tú no puedes hacerlo distinto, tú no sirves, tú no eres bella, tú no cumples con los estándares que estamos programando culturalmente para ti. Y uno a veces se termina creyendo eso que esa vocecita le dice. Y yo creo que ahí está también porque yo creo que el lobo, como todos los personajes, terminan teniendo un lado bueno y un lado malo. Pero ahí está, yo creo que ese lado negativo de ese lobo interno que te devora inconscientemente, ni siquiera te das cuenta, pero te está poniendo también en una relación amorosa, por ejemplo, en una relación con el otro, en una relación con tu cuerpo, con el cuidado de ti misma, que se vuelve devorador, esa es la palabra.
Ok. En mi trabajo como psicoterapeuta, Cris, he tenido también la fortuna de escuchar el relato de los hombres. Este tipo de cuentos no impacta solo el alma femenina de las mujeres, también impacta el alma de los hombres, ¿cierto? Y entonces escuchamos en sus relatos que están destinados a ser feroces y que ese es el papel que les corresponde, y muchos de ellos realmente no quieren ser feroces, quieren vivir también otros cuentos. En ese encuentro con el lobo en tu vida como mujer, ¿qué otros lobos te has encontrado? Porque nos han contado solamente la historia de la ferocidad del lobo, pero ¿y el lobo solo es feroz, como lo dices tú? ¿Qué otros lobos te has encontrado? Ay, yo creo que ahí cuando uno se abre, Lilia, la posibilidad en su experiencia y en su vida de ver los matices, es muy bonito porque la afuera te muestra que hay millones de formas de ser lobo. Hay un lobo que es protector, que es un aspecto también hermoso de lo masculino y de ese masculino, digamos, en ese lobo. Hay un lobo que es también, que tiene un asunto del instinto y de una fuerza que me parece que también es muy necesaria, por lo menos para mí ha sido muy necesaria como activar en mi vida, una fuerza masculina que me motive, que me haga creer en lo que hago. Bueno, no, hay miles de lobos. Hay lobos que se dan el permiso de ser sensibles. Hay lobos que, como en otro pedacito de uno de los cuentos del libro de Clarisa, te dan regalos y reciben ayuda y son capaces de decir: Caperucita, me quedé atrapado en una trampa, ven, ayúdame, porque nosotros también necesitamos la ayuda de lo femenino. Y te regalan una pestaña para que veas el mundo también de otra forma. Hay de todos los lobos. Bueno, Cris, precisamente al escucharte recuerdo muchas de esas conversaciones que hemos tenido en otros espacios, en otros momentos, no solamente con amigas, también con amigos, a propósito de estos roles y de estas creencias que se nos van quedando pegadas en el alma y que nos van marcando un guión de la vida. Y pensaba cómo poner todas estas reflexiones al servicio de otros seres, de otros hombres y mujeres que también están enredados, que consciente o inconscientemente están repitiendo estos patrones y no saben cómo trascenderlos, cómo transformarlos, ¿cierto? Y es ahí donde quisiera que en el segundo momento, porque vamos a ir a una pausa, retomáramos un poco la historia del cuento de Caperucita, cómo inicia y cómo podemos ir entonces hacia otros cuentos. Vamos entonces a una pausa y ya regresamos con nuestra invitada Cristina. El sentido más profundo reside en los cuentos de hadas que me contaron en la infancia, más que en la realidad que la vida me ha enseñado. Friedrich Schiller. Bueno, regresamos entonces a nuestro programa Otros Cuentos para Caperucita y quisiera contarles un poco de la historia del cuento, ¿sí? Este cuento es un cuento que ha sido estudiado y analizado por psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas, incluso por antropólogos y sociólogos, pero yo quiero ir un poco más allá de estos asuntos teóricos y mirar en la vida cotidiana, qué es lo que nos deja esa moraleja de Caperucita, ¿cierto? Es una niña pequeña, encantadora, inocente, que es devorada por el lobo feroz. Y esta es pues la imagen que se va grabando. Este cuento es un cuento de la tradición popular italiana del siglo XIV, en ese momento de la Italia renacentista, donde el amor es un amor trascendental, donde el modelo de mujer además que se está proponiendo es el de una mujer angelical, de naturaleza celestial. Esto quiere decir, Cristina, sin cuerpo, un amor atravesado por el ideal que no pone en juego el encuentro del cuerpo, de la sexualidad, ¿sí? ¿Cómo ves tú este inicio del relato en la historia de la tradición occidental de un amor sin cuerpo, sin sexualidad? Y de un amor, Lili, como tú lo dices, como en esa pretensión de ser buena, como inocente, como en el ideal, puesto en el ideal, sin tener la capacidad además de hacerse responsable también de lo que es la realidad y no el ideal.
Yo creo que el cuerpo de la mujer, Lili, es indudable, ha servido muchísimo en términos colectivos y culturales como un objeto de guerra, como un objeto para el capitalismo, como un ideal que nos vende la cultura. Y creo que en esa medida nuestro cuerpo femenino ha sufrido mucho también. Nosotras solemos tener, y uno suele verlo, especialmente las pacientes mujeres son las que terminan estando más afectadas, Lili, con trastornos alimentarios, por ejemplo, trastornos dismórficos donde ven su cuerpo distinto a como el cuerpo realmente es, se ven más gordas, se ven más flacas, se ven más bajitas, se ven con la nariz más rara. Entonces yo creo que esos son también como esos residuos de, como tú dices, una idea que nos han vendido colectiva donde las mujeres terminamos disponiendo también el cuerpo para que cumpla como con unos estereotipos colectivos, cuando yo creo que el llamado debería ser otro. Además, en ese cuento hay un asunto que tiene que ver con el lugar del engaño. Nos sentimos engañadas. Hay un lobo que también engaña. En una de las versiones que me encontraba del cuento, el lobo le dice a Caperucita: desnúdate y ven conmigo a la cama, ¿sí? Y entonces allí hay todo un asunto, un deseo de moralizar la desnudez, porque además recuerda que Caperucita se fue al bosque por indicaciones de su madre, y la madre le dijo cuál camino tomar. Caperucita decide tomar otro camino, y ahí aparece entonces el asunto de la desobediencia, ¿cierto? Desobedecer, tomar el propio camino, implica entonces que siempre terminaremos siendo castigadas por un lobo feroz, porque allí también lo que el cuento y algunos análisis se han hecho nos dicen, se quiere moralizar y decírsele a la mujer: eres responsable por haber tomado otro camino, por no seguir el camino que la cultura te ha dicho, de niña buena, y mira dónde has caído, ¿cierto? En la desnudez de tu cuerpo y devorada por un lobo. ¿Cómo es esto tú en esa cotidianidad con las amigas, con las mujeres con las que nos encontramos? Tremendo, Lili. Yo siento que ahí es el asunto del sufrimiento. ¿Cómo terminamos sufriendo nosotras cuando, como tú dices, intentamos tomar un camino distinto al que mamá nos dijo? Y yo lo decía ahorita, para las mujeres uno de los primeros referentes que tenemos de lo que significa ser mujer es nuestra madre, con sus aspectos positivos y negativos. Es la primera idea de lo que tenemos y lo que vamos a creer durante mucho tiempo que significa ser mujer. Entonces, en ocasiones desobedecer a la madre termina siendo muy doloroso y uno se encuentra muchos momentos de su vida, muchas amigas, muchas pacientes, muchas mujeres sufriendo porque de alguna forma estamos desobedeciendo a la madre. Le estamos diciendo a esa mamá que tal vez no tenía unas herramientas para buscarse otro tipo de lobos, que nosotras somos capaces de buscarnos otro lobo y nos terminamos sintiendo mal. A mí una vez un terapeuta, hablando precisamente como de mi proceso en esa identificación y en esa conciencia de la imagen de mi madre en mí, él me decía: tú tienes una solidaridad de género con tu mamá, sí, impresionante, sí. Esa solidaridad no te va a dejar hacer las cosas distintas, porque si haces algo más te vas a sentir mal porque estás siendo más que tu madre, porque si haces menos tampoco, entonces tratas de estar como al nivel de ella y que no hagas nada distinto. Y bueno, entender que esa desobediencia se podía hacer con todo el amor del mundo, para poderle decir a mi madre: ya soy una mujer adulta, ya soy capaz de emprender mi camino, de hacerme responsable también de esa elección, de decir: sí, yo me quiero ir con el lobo y me hago responsable yo, ya no le estoy echando la culpa a mi inconsciente, a mi madre, no, ya tengo la capacidad de hacerlo de otra forma. Claro, Cris, ahí precisamente la filosofía de los órdenes del amor y de las constelaciones familiares, a mí particularmente me han enseñado que las nuevas generaciones tenemos derecho a hacerlo diferente, pero que no es posible hacerlo diferente si no honramos y respetamos lo que han vivido las mujeres, nuestras ancestras, las mujeres que han vivido en otros momentos diferentes. Poder honrar esa historia. Ellas han pagado un precio muy alto, se han encontrado con lobos que no solamente en su interior, por el efecto de la cultura, sino también lobos que en la vida relacional amorosa las han destrozado. Y es legítimo todo eso que habita en ellas allí. Pero ¿cómo poderle decir, como tú lo dices, amorosamente a mamá, yo
deseo y tengo el derecho de hacerlo diferente, de intentar, de pronto no mejor, porque también a veces competimos, mamá, lo voy a hacer mejor que tú, de pronto no mejor, pero diferente. Bueno, en este recorrido que yo he hecho también por las versiones del cuento de Caperucita, me he encontrado, por ejemplo, que se mantiene siempre la estructura del lobo que destroza a una niña, pero en la versión de los hermanos Grimm aparece un nuevo elemento que a mí también me parece interesante que conversemos, Cris, y es al final de este cuento de los hermanos Grimm aparece un cazador bueno que caza, que atrapa al lobo, ¿cierto? Y que saca de la barriga, del estómago del lobo, saca a la abuela que también ha sido devorada por el lobo. Y aquí aparece una cosa muy importante, la abuela también fue devorada. Y eso que estamos hablando, transgeneracionalmente devoradas permanentemente. El cazador saca a la abuela y a Caperucita, y es el gran héroe del cuento, ¿cierto? No hay posibilidad de que Caperucita haga nada por ella misma. ¿Cómo se ve esto en la dinámica de la vida de las mujeres que siempre estamos esperando que alguien venga y nos salve? Lili, yo insisto en que es que a veces culturalmente, socialmente, colectivamente hemos visto solamente una de las caras de la moneda, cuando la moneda tiene dos caras. Yo insisto en que como en el cuento y como en los personajes afuera es necesario adentro. Esa imagen de un príncipe, un masculino que viene y te rescata, tiene su aspecto, digamos, negativo cuando tú solamente lo pones afuera y cuando estás esperando solamente que la afuera te lo dé. Cuando tú eres capaz de voltear la moneda y ver que tú como mujer, yo Cristina Hincapié, tengo un aspecto en mí que funciona como mi príncipe y que viene y me rescata en mis días difíciles y que viene y me dice, tú eres una princesa y ven, sé feliz conmigo. Yo creo que a mí ese aprendizaje me ha enseñado un montón de cosas preciosas y creo que me ha dado la posibilidad también, Lili, de cuando empecé a activarlo en mí, pude ver unos príncipes más reales. Yo siempre he dicho, cuando algunas amigas dicen, no, que el príncipe, que nos vendieron la idea del príncipe, que qué horror, y yo les digo, qué horror, yo sí quiero un príncipe para mí, no sé ustedes muchachas, pero yo sí quiero un príncipe, no un príncipe como ese príncipe idealizado, pero un príncipe realista que sí puede existir, un hombre en lo real, más conectado también con otros aspectos más sensibles, porque así como yo me he conectado también con mi masculino, puedo encontrarme hombres que se han conectado también con su aspecto femenino. Así es, Cristina. Y de hecho, este programa no está pensado solamente para conversar con mujeres. En algún momento también estaremos invitando a esos hombres que se están pensando otras formas de ser hombre, otras formas de ser lobos, otras masculinidades posibles. Y recuerdo el relato de un consultante que me decía, Liliana, es que la idea que tienen de los hombres es que nosotros solamente vamos en búsqueda del sexo, ¿cierto? Que es lo único que queremos de las mujeres. Y cuando no actuamos ese papel, parece que perdemos valía. Me decía, en mi caso particular, no es lo que quiero. Yo quisiera primero otros asuntos de mayor profundidad antes de tener que meterme a la cama. Y entonces aquí comenzamos a ver un hombre que tiene otras sensibilidades, ¿cierto? Tú nombras un aspecto del alma, de eso que llevamos dentro, que cuando es oscuro, cuando es doloroso, cuando es maltratador, se proyecta fuera, Cristina. Y eso tú y yo, como psicólogas, terapeutas, lo comprendemos. Pero ¿cómo explicarle, ya para ir cerrando, a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, cómo es eso de que algo que habita en nuestro interior se proyecta fuera y se materializa como una realidad? Lili, yo suelo utilizar en mis clases una imagen para tratar de explicarles a los alumnos qué es la proyección, porque es una cosa que nos pasa a todos y nos pasa todo el tiempo. Entonces yo les digo, mira, cuando a ti te desespera, a ti te persigue con intensidad, te genera una emoción un poco exagerada, un aspecto de otra persona, eso está hablando más de ti que del otro. Entonces tú ves que el otro es súper desordenado y te mueres de la ira porque el otro es súper desordenado. Bueno, yo creo que la invitación de la proyección es, haz un alto en el camino y piensa, ¿y el desorden en mí qué?
Entonces, eso es un poco la proyección. Entonces, yo creo que la invitación es a que las mujeres que se encuentran en estas situaciones, Lili, como de círculos viciosos, dolorosos, donde eso negativo del lobo se está proyectando afuera, se está mostrando afuera, en relaciones que nos hacen daño, que nos duelen más que hacernos sentir felices y amadas, pues es un momento para parar, reflexionar y pensar cómo es el lobo entonces en mí. Bueno, hemos conversado el día de hoy, muy ameno, muy grato contigo, volver a recordar conversaciones que se han dado en otros momentos. También me voy con la pregunta de hoy, ¿cómo está el lobo en mí? ¿Cómo se ha transformado? Porque ha tenido una transformación a lo largo de estos años. Primero lobos muy perseguidores que generaban mucho miedo. Hoy un lobo que va tomando ya también ese carácter de príncipe, no el príncipe estereotipado, pero un hombre que también puedo ver, ¿cierto?, aquí y ahora como es. Porque parte de lo que hemos conversado es que los cuentos nos van formando la mirada. Y entonces aprendimos a mirar solo a los lobos feroces. Y cuando se nos presenta un lobo diferente, un hombre diferente, no logramos verlo. Viene la desconfianza, viene el miedo, viene el que se trae entre manos. Y en ese sentido entonces es que podamos hacernos conscientes de los cuentos que nos han echado, de los que nos seguimos echando, ¿cierto? Y de cómo podemos construir otros cuentos posibles para otros mundos posibles y para otras relaciones posibles, ¿cierto? La idea es rescatar a la Caperucita de la ingenuidad, de la inocencia, hacernos responsables, sin olvidar que también tenemos que estar atentas a lobos feroces que realmente existen, ¿cierto? Y que no será la inocencia la que nos salve de ellos, será la capacidad de hacernos responsables y de reconocer el lobo en nosotros. Cristina, muchísimas gracias por haber entonces aceptado este reto de entrar en el bosque hoy, de encontrarnos con el lobo y con nuestras propias historias. Lili, mil gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Yo quisiera cerrar con una frase hermosa, Lili, de Hans Christian Andersen, que creo que viene un poco con eso que tú dices de la posibilidad de escribir otras historias. Él dice que la historia de cada ser humano es un cuento de hadas escrito por los dedos de Dios. Y a mí me parece que este proyecto es precisamente esa invitación a que seamos capaces de escuchar cuál es nuestro propio cuento de hadas. Mil gracias. Mil gracias a ti, nuestra gratitud con nuestros oyentes y les recordamos que nuestro encuentro será los domingos cada 15 días por la emisora casadelalma.net a las 10 de la mañana. Y no olviden construir sus propios cuentos. Para comunicarte con Liliana Arbeláez, puedes hacerlo a través del correo electrónico crisálida-terapia-creativa1@gmail.com, Facebook Crisálida Terapia Creativa y número celular y WhatsApp 311-742-4332.